Qué buena que estás, Muriel. ¿Qué onda? ¿Alguna vez vieron The Office? La serie de ese grupo de gente con problemas mentales que trabajan todos juntos en una papelería. Cuando nombramos The Office, lo primero que se te viene a la cabeza es el de Virgen a los 40 gritando como tarado. I am here to scare you straight! Pero ¿sabían que esa es una de las versiones de la que se puede pensar de Michael Scott? Hay otra versión también, más deprimente, inglesa. ¿Sabían que pasa lo mismo con Breaking Bad? Yo soy el peligro. Que tiene una versión colombiana, donde Jesse, en lugar de parecer un chupetín drogadicto, podría prácticamente protagonizar 3 metros sobre el cielo. En el mundo de los mitos y las leyendas pasa algo parecido. No se trata de cuál versión es la primera o la mejor, pero hoy les quiero hablar de 3 críptidos que tienen su versión sudamericana que, a mi parecer, le pasan el trapo a sus versiones más famosas. Vamos a arrancar con uno muy famoso, el favorito de los machos alfa. Es tan macho que es gay, como pasa con el nombre Pedro, por ejemplo. Hablo, por supuesto, de el lobizón. El lobizón puede simplificarse como otra versión del hombre que mira la luna llena y se transforma en lobo, pero en este caso es un toque más complicado. Hay varias interpretaciones del lobizón. Compartimos esta leyenda con Paraguay, Uruguay y Brasil, pero en este caso voy a hablar de la versión argentina, más específicamente la correntina, versión basada en la leyenda guaraní del Luisón, quien era el séptimo de 7 hermanos monstruosos, de lo que seguro voy a hablar más adelante en otro video porque está zarpada esa leyenda, son como el escuadrón suicida guaraní. Se dice que si nace el séptimo hijo varón, este tiene que ser bautizado en 7 iglesias distintas para impedir que cuando cumpla los 16 la maldición lo consuma. En los siglos XIX y XX había veces que las familias argentinas temían por tener 7 hijos por miedo a que les saliera lobizón. En Paraguay y en Argentina se promulgó una ley que convertía al presidente de la nación en padrino de cualquier séptimo hijo varón. Esto se debe a que los supersticiosos podían llegar hasta sacrificar a su séptimo hijo varón a piedrazos por miedo a la maldición. En Argentina, el 12 de marzo de 1973, el presidente Juan Domingo Perón dio formato legal a esta costumbre a través del decreto 848, conocido como Ley de Padrinazgo Presidencial. El decreto otorga becas totales para estudios primarios y secundarios al séptimo hijo varón de cualquier familia. El puberto que tiene la maldición sufre una transformación muy hollywoodense. Comienza sintiendo dolores de estómago que lo hace retorcerse hacia atrás, corte del exorcista, y comienza a rodar 3 veces hacia la izquierda y 3 veces hacia la derecha, mientras dice el credo al revés. El muchachito comienza a emanar un olor a podrido y empieza a crecerle pelo en todo el cuerpo, se le empiezan a crecer las orejas, se le ponen los ojos rojos y brillantes y le empiezan a salir como unas patas que son una mezcla entre pezuñas y garra de hombre lobo. Sería como un pug, más grande, orejudo y que huele mejor. Para que la maldición se active, además de que el portador ya tiene que tener pelito en los sobacos, tiene que haber, obviamente, luna llena. Pero a diferencia de la versión colonizadora, nuestro lobizón tiene una agenda semanal. Es un loco ordenado que solo puede salir los medianoches de los días martes y viernes. Todas las putas creencias, mitos y leyendas que leí se la agarran de esos 2 días. ¡Qué días de mierda, hermano! El lobizón está condenado a vagar por el campo sin parar hasta que cante el gallo. Durante estas andanzas el pichichu busca cementerios para alimentarse de la carne y el resto de almas de los cuerpos que consume. Aunque la comida favorita del lobizón es obviamente la caca de gallina. Se dice que si amaneciste con el gallinero limpio es porque el lobizón lo limpió todo durante la noche con el hocico. Aunque este detalle a lo mejor le haya quitado el entusiasmo, no se preocupen porque se dice que de vez en cuando se come algún que otro bebé no bautizado. Aunque este cropófago cachorrito también busca seres humanos vivos para pasarles la maldición y curarse. ¿Y esto cómo lo hace? Te asusta, te salta por encima o te pasa entre las piernas. Me encanta que lo describan como el bicho más horrible y asqueroso que existió, para que cuando te lo cruzas se haga chiquito y te corra entre las patas. ¿Y cómo impedir que el lobizón te abra las patas? Las noches de luna llena se debe rezar de rodillas, se le tiene que arrojar agua bendita, mostrarle un crucifijo o este se tiene que cruzar con una séptima hija mujer bautizada. Eso es parte de otra historia que lo puedo arruinar en algún otro video. Se dice también que si lo hieren con un cuchillo, el lobizón vuelve a su forma humana. Hablando de la forma humana,
Otra parte de la maldición es que cuando estás en esa forma, no sos Benicio del Toro o el peludo de Crepúsculo. Su versión humana es la de una persona sucia, olorosa, cansada, tímida, pálida, de anteojos, que usa gorra dentro de la casa. La maldición hace que te crezca pelo en todo el cuerpo, pero te deja la cabeza pelada, y te obliga a pasar todo el fin de semana con dolores de estómago por toda la bosta de pollo que comiste durante el viernes. La historia que más representa la fineza y belleza del lobizón es la leyenda de Cabito. En la estancia Rincón del Rosario creció un misterioso changuito al que apodaban Cabito. Cabito fue abandonado por su madre, doña Adalgucia, a los 6 años. Antes de marcharse para siempre, Ana Algacia le dejó un regalo envuelto y un sobre de carta con la instrucción de que solo podía abrirlo una vez que él cumpla 16 años. Desde chiquito, Cabito era bien fiero. Era alto, peludo, no tenía pelo en la cabeza y andaba con una boina que no se la sacaba ni para bañarse. Pero también era un pibito respetuoso, trabajador y solitario. Cabito, cuando cumplió los 16 años, recordó el regalo que le dejó la madre. Al abrirlo, encontró una cruz de madera y una carta escrita por la doña. En ella decía que sobre su cabeza, que estaba siempre tapada por la boina, ella había tallado con un cuchillo las iniciales SB, de San Benito, con la intención de protegerlo. La misma función tenía esta cruz de madera, aunque no iban a ser suficientes porque él iba a necesitar un bautismo, uno muy especial. ¿Y por qué? Porque Cabito era el 7º hijo varón de doña Flangacia y portaba la maldición. Como ya sabemos, para que Cabito no ande tirándose entre las piernas de la gente, tendría que bautizarse en 7 iglesias diferentes, cosa que doña Nalgasucia no vio posible de hacer y se vio obligada a marcharse a Buenos Aires con sus otros hijos. Inmediatamente, cargado de bronca y frustración, Cabito comenzó a transformarse en el lobizón por primera vez. Lo siguiente que hizo fue correr en 4 patas hasta Buenos Aires para vengarse de la señora que lo abandonó. La señora, que le parecía más difícil bautizar a su bebé en 7 iglesias cercanas a su casa que fugarse con el resto de sus hijos desde Corrientes hasta Buenos Aires. Cuando encontró a la señora, la degolló a ella y se comió a todos sus hermanos. Nada, mentira. Cabito nunca se fue de Corrientes. Es más, esa misma noche se transformó y se fue a comer caca de gallina. Empezó a asustar a toda la gente de la hacienda, casi lo matan, hizo un quilombo. Creo que mató un par de pollos. Y esa fue la leyenda de Cabito y el lobizón, quien continuó una vida de dolor, transformándose todos los martes y viernes a las medianoche en un monstruo, en lugar de visitar la iglesia y bautizarse. Esta leyenda nos demuestra cómo siempre todos los hermanos menores tienden a salir fallados. En el lago Nahuel Huapi, lago que comparten las provincias de Río Negro y Neuquén, se dice que vive un monstruo marino de unos 10 metros de largo que sobresale 2 metros del agua. Un monstruo cuyo nombre hace que recuerdes todo lo que alguna vez te dio miedo y lo revivas como si fuera la primera vez. El Nahuelito. El Nahuelito sería como el primo tercermundista de Nessie, el supuesto monstruo acuático al que también le pusieron su nombre por el lago en el que rancha, aunque a mi compatriota le tocó un nombre con un origen más piola. Nahuelito es mapuche y significa yaguareté, un animal re parecido por suerte. El origen del Nahuelito no está confirmado del todo, aunque se dice que ya los pueblos indígenas hablaban de bichos parecidos antes de la conquista de América. Los mapuches usaban leyendas como la del Nahuelito para hacer cagar hasta las patas a los colonizadores. Hablando de extranjeros de cola floja, la primera vez que se documentó un avistamiento del Nahuelito fue en el año 1910, por un navegante gringo llamado George Garrett, quien supuestamente vio al monstruo dando vueltas por el lago, y cuando fue a contarle a los habitantes del pueblo, estos le dijeron que tranquilo, que hasta nombre ya le habían puesto a las cosas. Jorgito recién compartió la historia en el año 1922, a través de un diario de Canadá. A partir de eso, Nahuelito empezó a tener fama internacional. Y no de la buena, porque los gringos empezaron a tener ganas de cazarlo o pescarlo. En el 60 también se dijo que la Armada Argentina persiguió a un objeto submarino no identificado a través del lago por 18 días. Y en todos esos días nunca supieron qué fue. Todo el mundo dijo Nahuelito. A partir de 1987, el doctor Clemente Onelli, quien era director del Zoológico de Buenos Aires, comienza a recibir informes de una posible extraña criatura en el lago Nahuel Huapi, a lo que no le dio mucha bola,
hasta que apareció un buscador de oro yanqui llamado Martin Sheffield, quien afirmaba haber visto al Nahuelito y hasta le mostró supuestas huellas de un supuesto bicho gigante a las orillas del Nahuel Huapi. Esto convenció a O'Neill y automáticamente armó una expedición para encontrar al monstruo. Y como era una expedición con estadounidenses, por supuesto llevaron dinamitas y ametralladoras. A la gente de la Patagonia no le gustó una mierda que vinieran a matar al Nahuelito. Trataron de frenar la expedición con leyes que protegían a animales exóticos de la caza. Pero como este coso no se sabía exactamente qué era, la expedición continuó. Igual después de meses dando vueltas, no lograron ni encontrar ni matar al Nahuelito, solo lo hicieron más famoso. Hola. O'Neill y los gringos volvieron a su casa con la cola rota. Poco después se había difundido la captura de un plesiosaurio en el lago, lo que levantó de nuevo un quilombo de prensa, pero al final todo era una joda. Una joda que hizo Primo Caprar, un empresario del lugar. Había creado una figura del monstruo y la había puesto sobre un carruaje para un carnaval que hacían en el pueblo. Terrible culadito el Primo. El turismo aumentó mucho en la zona, así como los testimonios de los que supuestamente habían visto al loco Nahuel. En el 88 se publicaron fotos del Nahuelito en una revista de Río Negro, tomadas por un fotógrafo anónimo con mucho sentido del drama. Junto con las fotos dejó la frase: "No es un tronco de formas caprichosas, no es una ola. El Nahuelito mostró la cara. Lago Nahuel Huapi, sábado 15 de abril, 8 horas. No doy mis datos para evitarme futuras molestias". Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente de cuáles eran las molestias de las que hablaba este muchacho. Se dice que el Nahuelito es un dinosaurio que sobrevivió hasta esta época. Un plesiosaurio o un ictiosaurio capaz. El tema es que los lagos patagónicos donde supuestamente se ve a Nahuelito todavía no se habían formado para la época en la que esta especie de bichos estaban vivos. Otros dicen de que el Nahuelito es un milodón. Esto es un milodón. Literalmente sí del perezoso. Al que se le ocurrió lo de la teoría del milodón no lo inviten más, hermano. Una teoría más moderna dice que el Nahuelito es el resultado de experimentos nucleares que se hacen en la zona. Sería como Godzilla pero campeón del mundo. Es una teoría flashera. Pero más flashero es que la descripción física del Nahuelito es similar a la misma que tenían los mapuches hace 200 años. Y la misma que tiene Nessie el escocés y Champ. Champ es como la versión yankee de Nahuelito. Es el primo tonto de Nessie. Piel de cuero, 2 jorobas, 10 metros de largo, cuello alargado, cabeza chica y aletas. Siempre se lo describió igual. Hasta hace muy poco hubo supuestos avistamientos de Nahuelito, que parece que se rehúsa a morir porque hace más de un siglo que está dando vueltas en el lago el muy hijo de puta. En el año 2020, la periodista Melissa Reinhold y su pareja vieron y grabaron la supuesta criatura mientras estaban dando vueltas por Villa Langostura. Me dijeron que son unas mantarrayas nadando en grupo, y que debe de haber sido eso lo que vi. Pero a mí no me jodan. Nunca vimos una mantarraya en el lago. Por eso yo voy a seguir diciendo que vi al Nahuelito. Porque entre explicaciones lógicas, pero poco estudiadas, y criaturas mitológicas, escucho... Publicó en sus redes sociales La Bella Profesional. El último avistamiento fue en el año 2022. Una doñita de Bariloche grabó a un supuesto Nahuelito dando vueltas por el lago. Ahí lo vemos nadando. Todo chill. El último críptido que les traigo es uno al que le tengo mucho cariño. Es parte de la cultura de mi provincia y la conozco desde muy chiquito. Es la que me trastornó al punto de hacer videos hablando de estas porquerías. La pelada de la cañada. El caudal de agua de la cañada es muy chico, pero al ser una zona de valles serranos sufre crecidas fuertísimas. Entre 1890 y 1930, Córdoba sufrió inundaciones muy fuertes que dejaron hasta 200 muertos y muchísimos daños materiales. Debido a esto se construyó un encauzamiento de agua con unos paredones terribles de piedra que hoy en día es parte del patrimonio de la provincia de Córdoba. Agasajas a tu esposa, una cena romántica. ¿Qué platillo le cocina Johnny de 1 de mayo? Guisado de farfalle. La zona antes de la construcción era de muy poca visibilidad, por lo que muchos vecinos ponían faroles a la orilla de la cañada para que los peatones no cayeran a la oscuridad. Esto alimentaba el cagazo colectivo que había en la zona. Imagínense caminar por ahí, 3 de la mañana, un barranco de como 3 kilómetros, todo un montón de faroles rojos al lado. Hermoso. Hasta la década del 70 siguió siendo una zona tenebrosa, zona que se encuentra ubicada entre 3 barrios:
Nueva Córdoba, barrio Güemes, que antiguamente era Pueblo Nuevo, y parte del barrio Centro. Desde siempre fue una zona de barcitos, donde los muchachitos, muchachitas y muchachites de la UNC se la pegaban con total violencia bajo la excusa de eliminar el estrés estudiantil. Las empedadas que se pegaban los pendejos podría ser una explicación de las cosas raras que pasaban por la noche en la cañada. O capaz que no. La gente tenía mucho miedo de caminar por la cañada en la madrugada, porque se decía que podría estar acompañada de un bulto vestido de luto, con un velo traslúcido en la cabeza, que bajo la luz de la luna y los faroles se podía ver una cabeza toda pelada. Se dice que te acompañaba a unos pasos tuyos gritando y llorando, y si te le acercabas o le tratabas de mirar la cara, desaparecía de la nada. Estás caminando en pedo para tu casa al lado de un barranco endemoniado y de la nada te aparece una enana deforme gritando y llorando. Obviamente lo primero que haces es acercarte para verle la cara. La leyenda de la pelada siguió creciendo, al igual que sus avistamientos. Se dice que la pelada aparecía en lo que hoy se conoce como las 5 esquinas y que fue vista desde la calle Belgrano hasta la calle 27 de Abril, que son calles cerca de la caña. La gente no solo se cruzó con esta versión de Pokémon tímido que llora y se teletransporta, sino que era conocido que la pelada también tenía una personalidad muy violenta. Se denunció que hacía brujería y que a las pobres doñitas que iban a misa a la madrugada les robaba los rosarios, se los tiraba al piso y se los escupía. Según el periodista y escritor cordobés Azor Grimaud, en su libro Duendes de Córdoba, la pelada es una versión cordobesa de la Llorona. Pero en lugar de secuestrar y matar a sus víctimas, como hace la Llorona, la peladita, al grito de coman chancho, a sus víctimas les mostraba la puchaina. Se cuenta que gritaban coman chancho o coman muchachos. Nunca estaba claro porque también se decía que no se le entendía una mierda a la pobre. Al parecer, la pelada en vida fue una prostituta de El Abrojal, que era un paraje corte zona roja del que surgió Barrio Güemes, y que una noche se cruzó con un grupo de hijos de puta que abusaron de ella, le quitaron la vida y la tiraron al arroyo de la cañada. A partir de ese momento, su espíritu da vueltas cerca de la cañada, haciendo cagar hasta las patas a los borrachos que dan vuelta por ahí, quitándose el velo de la cabeza y mostrando una cara horrible y cadavérica. Una de las historias más famosas de una aparición de la pelada es la del comerciante turco a caballo, que en su intento de llegar a una fábrica de porcelana que había cerca de las 5 esquinas, se le apareció la pelada. Bien valiente, el turco salió disparado en el caballo y no paró de cabalgar durante horas. El turco incluso quiso hacer la denuncia de lo que pasó en una comisaría, pero no se quería bajar del caballo. Al parecer, el comisario le preguntó por qué no se bajaba del animal, a lo que el comerciante, con un marcado acento turco, le contestó que se había cagado encima. Pero sin duda la historia más famosa de un encuentro con la pelada es la historia de Chacho, Doña Honoria y la cañada. Chacho era un borrachín de la zona, que una madrugada se había quedado dormido bien en pedo en el calicanto de la cañada. Esto es un calicanto. Doña Honoria justo iba o salía de la misa casualmente a la misma hora. Completando la juntada venía un tormentón de la gran puta. La fuerza de la tormenta despertó a Chacho. El agua de la lluvia le había llevado los zapatos y el escabio. Entre el quilombo de agua vio una sombra dando vueltas cerca de él. Acto siguiente le gritaron directamente al oído: pegó un salto y cuando cayó, al lado de él vio un bulto vestido de negro llorando. Chacho, sin ningún rastro de instinto de supervivencia, se le acercó. El bulto se sacó el velo y mostró su cabeza pelada y su cara monstruosa. A lo que Chacho contestó exactamente como alguien a quien le dicen Chacho contestaría: ¡qué bonita pelada que tiene, mamita! Doña Honoria, tratando de no ahogarse, justo pasaba por ahí y pensó que lo que Chacho había dicho era para ella. A lo que le contestó: más pelado será usted. A lo que Chacho respondió: pero el piropo no era para usted, doña, era para el bicho que me asustó. Doña Honoria salió corriendo de la tormenta, pero tropezó con un árbol y cayó al arroyo. Chacho, ya un poco menos en pedo, trató de salvar a la doñita, pero los dos cayeron al agua. Por suerte, los bomberos llegaron a tiempo y los rescataron del agua. Primero a Doña Honoria, que se había agarrado de un tronco que estaba flotando, y después a Chacho, pero sin antes dormirlo de una piña en el medio de la cara, porque no se dejaba ayudar el borracho hijo de mil putas. Don Chacho se despertó en el hospital después de unos días, preguntando por la pelada. Nadie le dio bola. Dicen que Doña Honoria nunca volvió a misa, y que un lluvioso día de noviembre se casó en la catedral con Don Chacho, un borracho asqueroso que duerme en la calle
y se le tira a fantasmas que no tienen pelo. Y ese fue el fin de las inundaciones en la cañada, y el fin del triángulo amoroso entre Chacho, Doña Honoria y la Pelada. Aparte de sus apariciones y desapariciones, su cara desordenada y sus cambios de humor, la leyenda de la Pelada tiene algo de realidad. Incluso se reporta de que hubo gente hospitalizada después de encontrarse con este bultito de amor lampiño. En la década del 80, un grupo de estudiantes que vivía en la zona comenzó una investigación sobre la existencia de este personaje. Entrevistaron a varias personas que dijeron haberse encontrado con la Pelada y pudieron sacar una conclusión bastante lógica. El fantasma apareció entre los años 1935 y 1980. Todos la describían como una mujer bajita, de ojos azules y que siempre vestía de negro, con cambios repentinos de humor y muy jetona. Y cuanto más recientes eran sus avistamientos, más fea y más chiquita la describían, lo que hizo deducir a los estudiantes que el fantasma era una viejita con esquizofrenia y alopecia, a la que para la fecha ya había estirado la pata. Los avistamientos que se dieron a partir de los años 80 no coincidían mucho con las descripciones en las apariciones que surgieron antes de esa década. Lo más seguro es que eran apariciones falsas o alguna persona al pedo haciéndose pasar por la Pelada. Se cuenta que unos soldados del Regimiento 4 de Ingeniería, los cuales tenían sus cuarteles cerca de la fábrica de porcelana, planearon encontrar a la Pelada y reventarle la cabeza a patadas. Lo cual hicieron. Encontraron a la Pelada y le pegaron hasta por abajo las muelas. Aunque no es seguro si le dieron al fantasma o cobró una pobre persona pelada que pasaba por ahí. Y con esto llegamos al fin de la lista de monstruos sudacas que tenía para el video de hoy. Si les gustó, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse, denle like, compártanlo. Y espero de que, además de que les haya gustado, este video les haya dejado algo, una reflexión o alguna enseñanza. Después de la investigación que hice junto a mi hermana para este video, con la reflexión que me quedo, es que a pesar de las diferencias culturales y geográficas que se ven reflejadas en historias de virgos que se transforman en perros come caca, o viejas lloronas que te muestran la cachufleta, o un dinosaurio, a todo el mundo, más o menos, le da miedo o curiosidad lo mismo. Puchaina.